Shalom, amados hermanos, bendito sea el Eterno que nos presta la vida y nos permite una vez más conectarnos en este día para poder pues estudiar su bendita y santa palabra. Bendito el Todopoderoso, ¿verdad? Porque si no fuese porque sus misericordias fuesen nuevas cada mañana, pues ya en nuestra aflicción, decía el rey David, pues hubiésemos perecido. Pero gracias a que la misericordia del Eterno es grande y que su Torah ha sido para nosotros nuestro consuelo. Fueron palabras también de David. Es que pues si tu Torah no hubiese sido mi consuelo, decía también, ya hubiese yo perecido en mis problemas, en mis aflicciones. Pero bendito el Eterno, ¿verdad? Que nos permite una vez más estudiar, ¿verdad? Y meditar en lo que son los dichos de su boca. Así que vamos a comenzar o vamos a iniciar haciendo una oración, ¿verdad? Y pidiéndole por medio de la oración al Eterno que sea Él con nosotros a través de su Hijo, y que todo lo que hagamos en esta hora pues sea en primer lugar pues de agrado para Él, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Así que vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y después de la oración quedamos en el estudio. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo. Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. En esta hora, Padre, estamos delante de su presencia, dándole muchas gracias. Gracias por su amor, por su bondad, porque hasta este momento nos ha colmado de favores y de misericordias que no merecemos, Padre. Pero aquí estamos. Aquí estamos, Padre, pidiéndote la sabiduría de lo alto para que nos instruyas a través de su palabra y pues podamos aprender. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración delante de su presencia y decimos amén y amén. Mis amados hermanos, el día de hoy nos corresponde estudiar el libro de los Hechos, ¿verdad? Como estamos haciéndolo, solamente que hoy pues tenemos que avanzar, ¿verdad? Así que yo les invito para que abramos las escrituras en el libro de los Hechos y en el capítulo 21. Ahí vamos a meditar en esta hora. Hechos, capítulo 21. Vean qué bueno es el Eterno que, que nos ha permitido llegar hasta acá. Imagínense, siento que hace poco que apenas pues comenzamos con el capítulo número 1 y pues vamos ya por el capítulo 21. Eso quiere decir de que, bueno, cada vez nos acercamos más al final, ¿verdad? Cada vez Hechos tiene un total de, si no me equivoco, creo que son 26, no, vamos a ver cuál ahorita. Creo que son 28. Sí, 28 capítulos. 28 capítulos, sí. Y pues vamos por el capítulo 21. Así que pues este capítulo 21 tiene un total de 40 pasajes, así que pues vamos a tratar de avanzar hasta donde podamos. Por favor, ¿verdad? Hechos, abramos la escritura, Hechos capítulo 21 y verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Eterno. Dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Verso 4. Hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos, todos con sus mujeres e hijos,
hasta afuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Bueno, una cosa interesante acá, fíjese bien, es que, como habíamos dicho la otra vez, Pablo se había despedido, ¿verdad? Se había despedido, habían llorado, ¿verdad? Porque como él bien les dijo, quizás nunca más iban a volver a ver su rostro. Y ahora pues va Pablo rumbo a Jerusalén y Pablo también sabe de que su vida corre peligro en Jerusalén. Sin embargo, ¿verdad? Él está decidido a ir y wow, cuando veo o cuando estamos estudiando las escrituras y vemos cómo la vida de ellos está corriendo peligro, pues yo, o sea, es decir, uno dice, wow, ¿qué hubiese hecho yo? ¿Qué hubiese hecho? Quizás no hubiese ido, quizás me hubiera quedado, no sé. Pero una de las cosas que podemos observar en la palabra es de que Pablo, así como otros hombres y mujeres, también estaban dispuestos a dar su vida, si es posible, por el Eterno. Ya en la Biblia pues hay una serie de ejemplos de hombres y de mujeres que dejaron todo por servirle a Él, inclusive sus vidas. En este caso, ¿verdad? Dice acá que cumplidos aquellos días, Hechos 21:5, dice que salieron y dejaron la ciudad, pero antes dice que puestos de rodillas en la playa, dice que oraron, ¿verdad? Qué bueno que están siempre en oración, ¿verdad? Porque la oración es algo que nosotros jamás debemos de abandonar y muchas veces tenemos que orar, inclusive pues, bueno, si hay donde, pues, ¿cómo decir? Cerrar los ojos, ¿verdad? Y levantar nuestras manos, Baruch Hashem. Pero hay momentos donde no se puede cerrar los ojos, pero también podemos orar. Hay lugares donde posiblemente no se podrá levantar las manos, ¿verdad? Pero también podemos orar. Es decir, que podemos estar en comunión con el Eterno todo el tiempo. Y pues otras veces podemos hablar con el Eterno. Hablar con el Eterno, así, hablar con nuestra mente, ¿no? Y hablar y ¿cómo decir? Pues quizás no en voz alta, aunque pues les digo, el pueblo judío tiene algo que me llamaba la atención a mí cuando me di cuenta sobre ello. Ellos hacen algo que se llama itbodedut, así. ¿Y qué es eso? Itbodedut. Bueno, lo que hacen es que se van a un lugar, así, a un bosque o a un lugar, así, ve, un bosque, un lugar donde están solos y comienzan a hablarle al Eterno en voz alta, así, en voz alta, así, ¿verdad? Con ruegos, con gritos y sin necesidad de, ¿cómo se llama? De cohibirse, sino hacerlo libremente y sí, la verdad que al tener la oportunidad de hacer algo así, ¿por qué no hacerlo? ¿Verdad? Al tener la oportunidad y estar a solas con el Eterno, estas son de verdad, son cosas maravillosas. Tener el privilegio de poder hablar con el Creador de los cielos y de la tierra. Y muchas veces, ¿verdad? Por falta de conocimiento, no lo hacemos. O sea, es decir, o lo hacemos poco o no sé. Pero sí, dice la palabra que el que se acerque al Eterno tiene que saber que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le aman y que le buscan. Así que, pues dice acá las escrituras de que ellos oraron. Dice el verso 6, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Vean, estamos hablando de una despedida. Se abrazaron, podían realmente quizás nunca más volverse a ver, pero también tenían, ¿cómo decirles? Tenían la mirada puesta en el galardón y sabían que independientemente lo que pasara, simple y sencillamente podían haberse dicho, nos vemos en el Olam Jabá, ¿verdad? O sea, ¿por qué estoy hablando de esto y esto acá? Pues porque muy posiblemente, y como lo dijo Pablo en el capítulo anterior,
no iban a ver más su rostro, pero pues que era una despedida, había sinceridad de corazón, había hermandad, de verdad, porque eso es una cosa muy importante, la hermandad, el hecho de saber que somos un solo cuerpo, y si uno se alegra, todos nos alegramos, y si uno se entristece, pues todos también nos entristecemos, porque somos el cuerpo del Mesías. Entonces, acá pues estamos viendo una despedida. Estamos leyendo Hechos, capítulo 21, y lo estamos estudiando verso por verso, y vamos ahorita en el verso 7. Dice, y nosotros completamos la navegación. Vamos a ver, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Y al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos, dice, a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Vamos ahorita en el verso 8. Vamos con el verso 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Vean lo que venimos hablando, ¿no? Y por lo cual le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Adón Yeshua. Wow. Y aquí es donde les digo, no es nada fácil. No es nada fácil, pero ya Pablo le estaban advirtiendo, oiga bien, no una ni 2 veces, y aquí tenemos otra vez más, le están advirtiendo de que al ir a Jerusalén, pues su vida corre peligro y pueden asesinarlo. Pero vean estas palabras del apóstol Pablo, y de verdad que estas palabras tienen que llenarnos a nosotros de mucha fe, tienen que llenarnos a nosotros de fuerzas, sí, de fuerzas. Porque vean estas palabras, oigan estas palabras. Dice el verso 13, Hechos 21, 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando? Oiga, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Yeshua, del Adón Yeshua. Es decir, tenía la disposición, si es posible, de ofrendar su vida por el Mesías. La pregunta es, ¿qué tanto estaríamos nosotros dispuestos a hacer por nuestro amado Mesías? ¿Estaríamos dispuestos verdaderamente a dar nuestra vida? Algunas veces les digo, pues son preguntas, ¿no? No, tampoco, yo sé, pues aunque la conteste yo no les voy a escuchar, pero son preguntas muy individuales donde cada uno de nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿estaré dispuesto yo a dar todo por el Eterno? ¿Estaré dispuesto yo a dar todo por el Mesías? Los discípulos, me recuerdo que en cierta oportunidad le dijeron a nuestro amado Mesías, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Sí? Lo habían dejado todo lo habían dejado y lo seguían. Habíamos hablado en la Biblia, ¿verdad? De hecho, en Hebreos capítulo 11 se nos habla acerca de todos aquellos hombres y aquellas mujeres que, pues, los héroes de la fe, decimos, ¿verdad? Ahí se habla de nuestro padre Abraham, ¿verdad? Y de hecho, pues, acabamos de terminar lo que son las 10 pruebas de nuestro padre Abraham,
Y una de la primera de las pruebas de Abraham no fue fácil. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Sin embargo, nuestro padre Abraham, como viendo el invisible, ¿verdad? Y obviamente que tenía puesta la mirada en la patria celestial, pues salió de aquel lugar sin saber a dónde iba. Ahora, no solamente nuestro padre Abraham, sino muchos de los hombres antiguos, muchos de los profetas, murieron. Oigan bien, murieron. Murieron por la causa de la verdad, por la causa del Mesías, por la causa del Eterno, pero no les importó. ¿Sabe por qué no les importó? Porque sabían que el Eterno tenía preparado algo mucho mejor para ellos. Entonces, por esta razón, lo que tenemos que hacer nosotros cada día que pasa, es santificarnos más, purificarnos más. Cada día que pase, lo que tenemos que hacer es llenarnos más de la presencia del Eterno. Y bueno, en el momento en el cual pues el Eterno decida o el Mesías vuelva o nos vamos, ¿verdad?, al Seol, pues, pero vamos a ir con esperanza, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo acá a Pablo. Como él ya lo había dicho antes, para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. De hecho, él decía que era mejor estar con el Mesías, pero si estando acá le servía más y ayudaba a que las almas fuesen rescatadas, pues entonces prefería quedarse acá. Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, el amor del apóstol Pablo por el Eterno y el amor del apóstol Pablo por las almas. Vean, esto es impresionante. Wow. Vean, dice el verso 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Eterno. O sea, no pudieron persuadir de que Pablo no visitara Jerusalén. Ella ya estaba decidido a ir a Jerusalén, pase lo que pase. Y me vuelve otra vez al pensamiento lo de la reina Esther. Vean, esas palabras que dijo ella, bueno, me voy a presentar delante del rey, y después de 3 días de ayuno y todo el pueblo también ayunando, y dijo unas palabras muy, de verdad, que llenan el corazón de nosotros. Ella dijo, me voy a presentar delante del rey, y si perezco, que perezca. Es decir, si perezco, que perezca. Si el Eterno decide que vivo, pues voy a vivir, y si el Eterno de que no voy a vivir, pues no voy a vivir. Entonces, al final, pues sabemos cómo el Eterno salvó, no solamente a Esther, ¿no?, sino a todo el pueblo judío, lo salvó de las garras de Amán, y de todos aquellos hombres que querían hacerle daño. Acá vamos con el verso 15, dice, después de estos días, estamos leyendo Hechos capítulo 21 y estudiándolo verso por verso, dice verso 15, después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron y llegaron, pues. Pablo no estaba bromeando, que él realmente, les digo, qué decisión, ¿verdad? O sea, qué fuerza, ¿no? O sea, en el sentido de que aunque los hermanos le decían y aunque le profetizaban de que le iba, que no le va a ir bien, él ya había decidido hacer algo. Y qué bueno cuando nosotros también pues tenemos determinación y tenemos dominio propio y hemos decidido hacer algo o hemos decidido no hacer algo. Es decir, a lo que voy es que cuando tenemos determinación, fíjense bien, y cuando tenemos dominio propio, si hemos decidido no hacer algo, porque justamente cuando hay arrepentimiento, por ejemplo, cuando hablamos de Teshuvá, ¿qué es Teshuvá?
es volverse al Eterno, reconocer que hemos pecado, arrepentirnos de todo corazón y no volverlo a hacer. Esa es determinación, no volver a hacerlo. ¿Mm? Y obviamente tener el dominio propio para mantenernos en lo que hemos decidido tanto hacer como no hacer. Decía David en uno de los salmos, el Salmo 115, decía: el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Es decir, que una de las cosas que al Eterno le agrada muchísimo es que nosotros hablemos verdad en nuestro corazón. ¿Cuándo hablamos verdad en nuestro corazón? Desde el momento en que nosotros decidimos hacer algo. Yo decido hacer esto y no me va a detener, bueno, a menos que sea algo de verdad que se sale de lo que yo, o sea, motivo de fuerza mayor. Pero, o si yo no he decidido hacer algo o no lo voy a hacer, pues no lo voy a hacer. O si pronuncio algo también con mi boca, que voy a hacer algo, también debo de hacerlo. O, porque les digo, se comienza en el corazón creyendo. Y obviamente se confiesa también con la boca. Pero desde el momento en que nosotros creemos en algo, y en este caso si creemos en el Eterno, creemos en su Torah y comenzamos a hacer las cosas que el Eterno pues obviamente desea que nosotros hagamos, tenemos que tener determinación y hacerlas cada vez mejores, no para atrás, tampoco iguales, porque siempre lo digo, el que no avanza retrocede. Entonces, bueno, vamos acá. Dice, vamos en el capítulo 21, en el verso 17. Dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que el Eterno había hecho entre los gentiles por su ministerio. Vea, esto es increíble. Volvemos otra vez a ver a Pablo, o más bien dicho, a ver y a escuchar, y a saber lo que él hacía. Cuando él se reunía con los hermanos, a pesar de que había pasado momentos muy difíciles, no venía y no les contaba las cosas, digamos, que le habían pasado, que no eran tan buenas, por decirlo así. No les contaba: ay, fíjense que por allá me quisieron matar, ¿verdad? Y allá me apedrearon, y aquí me hicieron lo otro, y aquí me metieron a la cárcel. No contaba nada de eso. ¿Por qué? Porque, bueno, para comenzar, el apóstol Pablo vivía agradecido con el Eterno. Y cuando uno vive agradecido con el Eterno, solamente ve la bondad del Eterno en todo. Fíjense bien, cuando uno vive agradecido con el Eterno, uno ve la bondad del Eterno en todas las cosas que pasan. En todo. Aquí está la bondad del Eterno. Y por eso decimos Baruch Hashem. Y por eso es que si tenemos Baruch Hashem y si no tenemos Baruch Hashem, si un negocio le sale Baruch Hashem y si no le sale Baruch Hashem. Entonces, aquí el apóstol Pablo, si ven, al momento de llegar, ¿verdad? Y dice que comienzan a conversar con los hermanos. Dice acá que después de haberles saludado, les contó una por una, no les contó una por una todas las veces que le había ido mal, no, les contó una por una las cosas que el Eterno había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y me hace recordar a Moisés también, porque también lo vimos la otra vez, que Pablo, él no hablaba cosas negativas, él hablaba realmente de las grandezas que el Eterno hacía en su vida. Lo mismo que también, ¿verdad? Cuando Yitro se reunió con Moisés y Moisés comenzó a contarles, no le comenzó a contar las cosas ¿verdad? Que habían pasado y el pueblo y había renegado no. Comenzó a contarles las maravillas que el Eterno había hecho con todo el pueblo. De todas las cosas que los había librado. Fíjense bien, y qué bueno, de verdad, es encontrarse con una persona así. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdense que nuestra lengua
o nuestra boca va a hablar de acorde a lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Por eso la palabra misma dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros somos personas agradecidas, somos personas que vivimos dándole gracias al Eterno, somos personas que ¿cómo decir? Que vemos en todo la bondad de nuestro Padre, al momento de hablar vamos a hablar solamente cosas que edifiquen a los demás. Vamos a hablar solamente cosas que, ¿cómo decirles? Con el objetivo de que también por medio del testimonio y también de nuestro hablar, las personas quieran convertirse y quieran venir a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel, del Elohim de Israel. Al contrario, pues, ¿verdad? Si ven a una persona que solo pasa quejándose todo el tiempo, y cómo la persona va a querer abandonar lo que tiene por irse a refugiar bajo las alas del Dios de fulano, si realmente pues esa persona solo pasa quejándose todo el tiempo, no se le puede preguntar cómo está porque empieza a hablar de todos los males habidos y por haber. Sí, y realmente que hay o habemos de ese tipo de personas. Pero vean acá el apóstol Pablo. Dice que estaba contando las maravillas que el Eterno había hecho por medio de su ministerio en medio de las naciones gentiles. Vamos a seguir. Dice, verso 20. Cuando ellos lo oyeron, oigan, glorificaron al Eterno. Glorificaron al Eterno y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos miles de judíos hay que han creído y todos son celosos por la Torá. ¡Qué bueno! Baruch Hashem. Le están contando que hay muchos judíos que han creído en el nombre de Yeshua y pues están, es decir, cuando dice son celosos por la Torá, quiere decirte que hay en ellos ese anhelo de vivir conforme a la santidad que el Eterno quiere para con cada uno de nosotros. Eso le están diciendo. O sea, que han creído en nuestro amado Mesías y, bueno, el Mesías está haciendo la obra, escribiendo en sus mentes y sus corazones la Torá para que ellos vivan una vida piadosa. Vean, qué lindo esto. Vamos a seguir. Pero acá, fíjense, aquí tenemos este pasaje. Fíjense bien. Pero se les ha informado, vean, ahí va, aquí, a esto ya se le llama la Lashon Hara. Esta es la lengua mala. Dice aquí, pero se les ha informado, vea usted, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Esto lo hablábamos el día de ayer en una reunión con unos hermanos y les decía yo, qué increíble cómo son las cosas. Ya en el tiempo, fíjense bien, ya en el tiempo de Pablo, y ya se hablaba, es decir, ya las personas malentendían, o más bien dicho, se hablaba, se decía que Pablo decía cosas que él jamás había dicho. Imagínense. Por eso que dice este texto, verso 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Ya se les había mal informado. Oiga, ya se les había mal informado. ¿Qué se les había dicho? ¿Qué rumor es el que había llegado a los hermanos acá en Jerusalén? ¿Saben qué rumor había llegado? De que Pablo andaba enseñando en contra de la Torá, en contra de la ley de Dios, y que no circuncidaran a sus hijos. Eso es lo que les habían contado, imagínense. O sea, y les digo esto, que el día de ayer estuvimos hablando, porque si en el tiempo de Pablo, cuando Pablo estaba vivo, ya se malentendían, oigan bien, ya se malentendían, o más bien dicho, alguien entendía mal, escuchaba mal, como sea, pero ya en el tiempo de Pablo,
ya se hablaba o se decían cosas que Pablo jamás había dicho. Bueno, en este caso tenemos al apóstol Pablo que se podía defender. Es decir, él estaba vivo. Él estaba vivo para decir, no, esto no es así. Pero imagínense hoy, 2000 años después, al otro lado del mundo, y después de pasar como por 4, 5 o más traducciones de la Biblia, entonces hoy en día, pues Pablo no puede decir nada, porque muchos de los dichos de Pablo se han torcido. Y tal como lo dijo también Pedro dijo, porque nuestro amado hermano Pablo ha escrito algunas cosas dentro de las cuales hay cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, así como las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjense bien, esto no es una cosa tan sencilla. Es que lo malentendimos, pues, y así lo hicimos, pero por ignorancia, pero no, independientemente de lo que sea, dice para su propia perdición. Si yo enseño mal la palabra, obviamente, si yo enseño mal la palabra, sino que también estoy enseñando a otros a perderse. Es un gran compromiso esto. Por esta razón, fíjense bien, todos aquellos bueno, todos en realidad, porque todos tenemos que ser hasta cierto punto, pues, todos tenemos que hablar la palabra, todos somos líderes, todos somos hermanos, y tenemos un compromiso de llevar la palabra, de llevar la Besorá a todas las naciones. Y tenemos que hablar con verdad. ¿Por qué? Porque si hablamos algo que no es verdad, vamos a hacer de que otra persona se pierda, no tan solamente yo. ¿Y qué va a pasar? También la persona que se pierda por mi culpa, el Eterno me va a reclamar. La sangre de esa persona va a caer sobre mí. Por eso es de que Pablo, en algunas oportunidades, él decía, bueno, yo ya les dije, ¿verdad? Yo ya cumplí con hablarles la verdad. De aquí en adelante, pues yo los dejo y caiga su sangre sobre vosotros y vuestros hijos, ¿verdad? Porque él ya les había llevado el mensaje de salvación, ya les había hablado la verdad. Ahora, que ellos querían o no querían, pues ese ya era problema de ellos. Entonces, dice acá, continúo diciendo, y continúo leyendo, el verso 22, estamos en Hechos capítulo 21, y vamos ahorita en el verso 22, dice, que pues la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 varones que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá, guardando la ley. ¿Qué fue lo que pasó o qué fue lo que Pablo hizo o lo que los hermanos, cómo decir, le recomendaron que hiciera? Bueno, mira, a él se les ha informado de que tú andas enseñando en contra de la Torá. Entonces, sabemos que eso no es cierto. Aquí estos varones, ¿verdad? Ellos van a hacer el voto del Nazareo. Así que pues hazlo tú con ellos, paga sus gastos, se van a rasurar sus cabezas. Y Pablo lo hizo. Pablo hizo todo este ritual del voto del Nazareo. De hecho, en los capítulos anteriores también lo había hecho otra vez, que es parte de la Torah. Entonces, con eso, Pablo estaba diciéndoles con obras que él jamás había abandonado la Torah, y mucho menos iba a hablar en contra de la Torah, y mucho menos iba a hablar en contra del Brit Milá. ¿Por qué? Porque sería hablar en contra de la misma escritura, en contra de la misma palabra. Ya hemos dicho que en el tiempo de Pablo, la Biblia de Pablo, la Biblia de los discípulos, la Biblia que leyó Yeshua, es lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, el Tanakh. No poseía un Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Bueno, lo que hace el apóstol Pablo hace el voto del Nazareo, y de esa manera pues todos quedan convencidos de que lo que se habla o lo que se les había hablado acerca de él, que él
enseñaba a apostatar en contra de Moisés, es falso. 2000 años después, hoy se dice que Pablo, hoy se dice, ¿verdad? Cuando alguien intenta guardar la ley, la Torá, pues se va a los pasajes de Pablo, ¿verdad? La circuncisión nada es, por ejemplo. No es que yo no, porque aquí Pablo dice que la ley ya, eso ya fue nuestro ayo, ¿verdad? Y eso ya quedó abolido. El fin de la ley es Cristo, para justicia todo aquel que cree, etcétera, etcétera. Y pasajes del apóstol Pablo se van tomando uno tras otro, ¿verdad? Para decir, pues yo, de hecho hasta hay hasta lugares hay con nombres como teología paulina, ¿verdad? Como decir para nosotros, Pablo es nuestro Moisés o algo así, no sé qué quieren dar a entender. Pero en realidad, el apóstol Pablo jamás habló en contra de la Torá. Ya hemos dicho eso. Jamás habló en contra. ¿Por qué? Porque si Pablo habla en contra de la ley de Dios, si Pablo habla en contra de la Torá, no solamente habla en contra de él mismo, sino que habla en contra de todos los profetas, de todos los libros de la Biblia, en contra de Moisés, en contra de Yeshua, y como dijimos, hasta en contra de él mismo. Cosa que no puede ser. Y entonces Pablo sí sería un apóstata. Pero Pablo no es un apóstata, al contrario. Pablo es un hombre que dedicó su vida a llevar el evangelio y anunciar el nuevo pacto en la sangre preciosa del Cordero. Eso es lo que Pablo hacía. Y por eso estaba dispuesto a morir también. Por esto, les digo todas estas cosas que hoy por la misericordia del Eterno podemos nosotros hoy llegar a comprender. Por ejemplo, temas como el tema de las dos casas de Israel, temas como el nuevo pacto, las fiestas del Eterno en su comprensión, es decir, aludidas a nuestro amado Mesías. Todas estas cosas han permanecido ocultas durante cientos de años, miles de años. Y pues bendito el Creador, hoy podemos conocerla. Tiempo atrás era muy difícil acceder a literatura judía, ahora es muy fácil hacerlo. Un calendario hebreo, hoy es fácil obtenerlo. Tiempos atrás eso era súper difícil. Entonces, sí, estaba profetizado, Daniel lo dijo, que la ciencia aumentaría. Y pues, así como las cosas ayudan, el internet ayuda, la ciencia ayuda, también a la misma vez, pues, a la misma vez que la verdad se levanta con fuerza, también la mentira hace la misma presión. Pero, pues, tenemos que aprovechar, por eso les digo yo, y por eso es que hablo de santificarnos, de purificarnos, de vivir una vida agradable al Eterno. ¿Por qué? Porque como dijo el sabio Salomón, allá en Eclesiastés 12, el fin de todo discurso oído es este: teme al Eterno y guarda sus mandamientos, porque no hay más, porque eso es el todo del hombre. ¿Por qué? Porque el Eterno traerá toda cosa a juicio, sea buena o sea mala. Y ese principio que dijo Salomón es el mismo principio hasta el día de hoy. Es igual. Es igual. Nosotros estamos acá, cada uno de nosotros, para bendecir el nombre del Eterno. Eso es lo primero. Para bendecirle, para obedecerle, para purificarnos. ¿Por qué? Porque somos de su propiedad. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, un día estábamos muertos en delitos y pecados y éramos del otro, el Mesías nos compró a través de su sangre preciosa y ahora somos de su posesión. Entonces, ya con eso, les digo, ¿qué más? ¿Qué más? Por eso es que estos hombres vivían una vida, les digo, en la cual había gozo todo el tiempo, había alegría todo el tiempo, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades. Pero sabían que las adversidades, que los problemas y las circunstancias también eran parte de la vida y eran parte también del trabajo que el Eterno estaba haciendo en sus vidas. Lo mismo como con nosotros. Todo lo que nos pase a nosotros como hijos del Eterno es porque el Eterno lo permite y nos ayuda para bien. Tenemos que creerlo. Tenemos que decírnoslo a nosotros mismos, porque algunas veces, pues como les digo, pues sí, ¿verdad? Algunas veces podemos darle un consejo a otra persona, pero cuando se trata de yo, ahí ya me falta la fuerza y todo. No, tenemos que de verdad creerlo. Lo que nosotros decimos, vivirlo y creerlo. Creerlo.
Eso es lo que hicieron estos grandes hombres y grandes mujeres. Y que al final, pues el Eterno los escribió en el libro de la vida del Cordero. Y ahí también queremos estar nosotros, ¿verdad? Porque si estamos escritos en el libro de la vida del Cordero, pues, ¿qué más queremos? Él nos ha ofrecido, ¿verdad?, lo que nadie jamás nos puede ofrecer: vida eterna. Vida eterna. ¿Cuántas veces el ser humano anda buscando el elixir de la vida, ¿verdad? Hay personas millonarias, yo recuerdo que todavía creo que hay, que las han puesto en congelación, ¿verdad? Hasta que hay un elixir que los haga volver a la vida y ahí están congelados. Realmente nosotros tenemos alrededor de la vida y ha prometido darnos vida y vida en abundancia. Por eso es que tenemos que portarnos bien y vivir una vida agradecidos acá. ¿Por qué? Porque el día que el Mesías venga, o ya sea que nos vamos al polvo de la tierra, eso va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Así como cuando usted por la noche, ¿verdad?, solamente pone su cabecita en la almohada, cierra los ojos y cuando menos siente ya está sonando el despertador y ya pasó el tiempo, así, rapidísimo, no lo sintió. Lo mismo. Entonces, creo que deberíamos de vivir agradecidos con el Eterno. Y ese agradecimiento demostrárselo a través de nuestras obras, a través de una vida en la cual pues el Eterno pueda decir, ¿verdad? Como dijo de Noah, como dijo de Job, ¿verdad? Varones justos, hombres justos, apartados del mal, ¿verdad? Y que no solamente el Eterno lo diga, sino también podamos ser ¿cómo decir? Podamos tener un testimonio también delante de las personas que no conocen al Mesías, para que vengan también y reconozcan que solamente en Él hay vida eterna. Baruch Hashem Adonai. Vamos a seguir leyendo acá. Estamos en Hechos capítulo 21. Ahora, nos quedamos en el verso 24. Vamos al verso 25. Dice así: Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esto ya lo habíamos estudiado nosotros en el capítulo 15, donde a los gentiles que venían entrando solamente se les pedía que guardasen estos 4 mandamientos. No que fueran los únicos, no eran los únicos, no quiere decir, entonces podían matar, podían robar, no, sino que estos mandamientos eran, ¿cómo decir? Bueno, mandamientos que ellos llegaron, porque aquí en Hechos 15 se reunieron y dijeron, bueno, estos mandamientos, dentro de los cuales hay algunos que por ejemplo van más allá de una, digamos, de lo que el ser humano puede percibir normalmente. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, que un ser, digamos, una persona, bueno, dentro de los mandamientos, les digo, creo que tal vez se recuerdan, hay mandamientos, por ejemplo, que se les llaman Jukim, que son los mandamientos que, digamos, no es tan fácil encontrarles la razón lógica, y en otras veces no se les halla, pero son mandamientos. Dentro de ellos está, por ejemplo, cuando estudiamos la Parashá Jucat, que es donde estudiamos de la vaca roja o de la vaca bermeja. Nuestro pueblo hacía todo eso y jamás entendió qué era. De hecho, se dice que ni Salomón entendió lo de la vaca roja. ¿Por qué tenían que hacerlo así? ¿Por qué tenía que ser roja? ¿Por qué mezclarles el cedro? ¿Por qué mezclarles el carmesí? ¿Por qué mezclarles el hisopo y quemarlo todo y sacar las cenizas? ¿Por qué impurificaba a los limpios y por qué purificaba a los impuros? O sea, las mismas aguas servían para dos cosas. Una persona que estaba ritualmente limpia y tocaba el agua se impuraba.
Y una persona que estaba impura y las aguas caían sobre él, la hacían limpia. Entonces, sin embargo, nuestro pueblo siempre lo hizo, a pesar de que nunca conocieron. Hoy por hoy sabemos, por la misericordia del Abba, que eso tiene que ver con nuestro amado Mesías, ¿verdad? Pero ellos lo hicieron muchas cosas, ¿verdad? Y en estos mandamientos, por ejemplo, aquí repite, dice que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Bueno, pues se puede llegar a entender la idolatría, aunque muchos no entienden la idolatría hoy en día. Hay mucha idolatría y les digo, increíble, pleno siglo XX, o sea, 21, o sea, realmente que no se entienda. Pero, por ejemplo, encontramos no comer sangre y también apartarse de toda cosa. Bueno, la fornicación también se logra entender porque es todo tipo de impureza sexual. Y la parte donde dice apartarse de comer cosas ahogadas, no sangre y no ahogado. Eso está fuera del razonamiento, del raciocinio humano. O sea, porque alguien puede saber ya de por sí, robar es malo, matar es malo, adulterar es malo. Sí, son cosas que el ser humano las percibe rápidamente, sin mucha necesidad. Pero comer sangre o comer algo ahogado, eso no, el raciocinio humano no lo percibe. Entonces, de la misma manera que estamos hablando acá, hay más mandamientos, está el Shabbat, ¿verdad? Están las fiestas, etcétera, donde son mandamientos que el Eterno nos da, que si el Eterno no nos dice, nosotros, solo por nosotros mismos, no podemos llegar a decir, la verdad que sí, ¿verdad? Hay que hacer esto porque si, no. Necesitamos de la instrucción del Eterno para saber qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Obviamente, todo ser humano nace con cierta parte de la ley interiormente, sabiendo, digamos, como lo más esencial de lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando ya vamos a la palabra y vamos a la Torá, ahí sí viene el Eterno y ya pues nos abre, digamos, una nueva perspectiva, ya no la perspectiva mía, sino la perspectiva de Él, para aprender de Él. Y eso es lo que Él desea hacer en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nosotros podamos conocerlo a Él y, como le dijo, y repito estas palabras muchas veces, David a Salomón, conoce al Elohim de tus padres y sírvele con corazón perfecto. Si tú lo dejares, Él te dejará para siempre. Pero si tú estuvieras ahí y le fueres fiel, Él no te dejará. No te desamparará. Bueno, entonces, eso está vamos a ver, en el verso 25, dice el 26, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había que presentar la ofrenda por cada uno de ellos. De hecho, el apóstol Pablo entró al templo y llevó un animalito a sacrificarlo, porque es parte del voto del Nazareo. Eso para que ustedes vean cómo están las cosas. Luego dice el 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano y dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos en contra del pueblo, la Torá, y este lugar, además de esto, ha metido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Vean, de eso es lo que le venían advirtiendo a Pablo, que no fuera a Jerusalén por el peligro que corría. Pero vean acá, ¿verdad? Estos hombres, cómo empiezan a hacer un alboroto y a decir, ¿verdad? Este es el hombre que en todas partes habla en contra de la ley, en contra de la Torá, ha metido gentiles al templo. Todo eso no era verdad. Que hablaba en contra de la Torá tampoco era verdad, ya estamos viéndolo acá, pero seguían ellos viendo la manera como decir falsedades, ¿verdad? Y realmente, pues,
inclusive pues nuestro amado Mesías, al final de su vida, todo lo que hablaban, ¿verdad? Lo hablaban, pero la misma palabra dice que eran testigos falsos, que hablaban muchas cosas que no podían probar. Lo mismo pasaba acá. Realmente no les importaba, por eso es que no eran verdaderos israelitas, no eran, vamos a decir, judíos que estuvieran apegados a la Torá, no, eran personas religiosas que pues no les importaba hacerle daño a alguien, ¿verdad? Por eso es que Pablo en cierto momento dijo, ¿quién es el verdadero judío? Y cuando Pablo comienza en el libro de los Romanos, él comienza diciendo, amonestando al pueblo judío, y le dice, tú a los judíos, dice, porque tú que eres instructor de niños, dice, tú también debes de aprender. Tú que predícate a ti mismo. Entonces, y dice quién es un judío de verdad. Dice que un judío de verdad es aquel que lo es en el corazón y no solamente en la parte exterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían judíos, como en el caso de estos y otros, que seguían a Pablo, ¿verdad? Realmente había maldad en su corazón, eso es lo que había. No todos, ¿verdad? No estamos hablando, por eso siempre he dicho, no se puede generalizar, pero sí, estos judíos que estamos acá, que vemos acá, pues obviamente había maldad en su corazón, ¿verdad? De hablar falsedades si es posible, ¿verdad? Lo que ellos querían es cumplir su cometido, y eso no debe ser así. No debería ser así, pero así era. Luego dice el 29, pero antes, dice, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando, verso 31, ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que estaba, dice que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego, dice el 32, tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos, y cuando ellos vieron el tributo y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Esto es lo que había profetizado. Ya lo habían profetizado esto a Pablo. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿me permite decir algo? Él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante, de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Bueno, aquí estamos, Pablo está pasando momentos difíciles, él va a comenzar a hablar, de hecho, va a comenzar a hablar en hebreo, por eso es que acá inclusive pues hicieron más silencio, porque el hebreo, como hemos hablado y sabemos, es la lengua santa, la Lashon HaKodesh, la lengua sagrada, y pues va a comenzar Pablo a defenderse, y eso pues ya lo vamos a ver en el capítulo 22. Con la ayuda de nuestro Padre Eterno, será el día de mañana, si Él nos da la vida. Hagamos una breve oración y con esto finalizamos. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo. Gracias le damos por su amor y su bondad. Gracias porque nos ha permitido estudiar una vez más su bendita palabra.
Bendito sea su nombre, Padre. Pedimos en esta hora, Padre, que nos des las fuerzas, que nos ayudes para que podamos estar firmes ante las acechanzas del enemigo, ante los dardos del enemigo, y que nuestra fe nos cubra. De esa manera podamos avanzar. Pedimos por cada uno de mis hermanos que están donde quiera que estén, Padre, por todo tu pueblo, Padre, por todo Am Israel. Aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer y intuir. Acuérdate de tu misericordia. En tus manos ponemos a cada uno de mis hermanos, a mi hermana Edel con mi hermano Marcelo, que están pasando momentos difíciles. Por favor, te suplico que les des fuerzas, Padre, y que salgan adelante, Padre, con toda esta situación. Y así, pues, si hay algún hermano que también pues esté enfermo, te suplicamos que seas tú con él, Padre, y puedas poner sanidad completa en su vida. Gracias por todo, Abba. Elevamos nuestra oración en el nombre precioso de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, una vez más, muchas gracias toda Rabá por conectarse y, bueno, deleitarse en la palabra del Eterno. Si Él nos da la vida, pues nos conectamos el día de mañana por la tarde para poder continuar con el capítulo 22 del libro de los Hechos. El Eterno les bendiga, el Eterno les guarde y shalom. Shalom Orajot. Un fuerte abrazo.